Vamos a empezar con compartiendo la pantalla. Share screen. Y listo. Acá ya tenemos nuestro proyecto que habíamos visto la semana pasada. Lo clonamos desde GitHub, el boilerplate o template para empezar. Y habíamos hecho una pequeña modificación en la aplicación para ver qué es lo que iba a estar siendo resuelto, ¿no? Les comentaba que todos los componentes que hay de frontend son de tipo React y todos están diseñados, por lo menos los de Vitex, que están diseñados de una manera genérica. Esto quiere decir que puedan ser utilizados para múltiples casos de uso. En específico, uno de los casos de uso es multilingüaje. Habíamos visto la parte de mensajes, de dónde se almacenan las etiquetas o las partes que se pueden traducir, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. El día de hoy vamos a estar viendo un poco más acerca de patrones de programación, en específico uno que es sobre cómo implementar este multilingüaje y propiedades de editables desde el site editor, ¿ok? Entonces, para eso voy a requerir, me adelanté un poquito, ya tengo un poquito más avanzado para que nos alcance la hora. Tengo un repositorio donde ya tengo avanzado esto. Vamos a clonarlo, vamos a hacerlo más rápido. Este repositorio está disponible para todos. Es un repositorio personal. Y vamos a hacerlo. Está basado en este mismo boilerplate, nada más que un poquito más avanzado con ejemplos para que ustedes lo puedan utilizar rápidamente. Entonces voy a empezar con un nuevo folder que se llame My Component. ¿Sí? Vamos a entrar aquí. Vamos a term. Ahí está. Está media lenta mi computadora. Entonces vamos a hacer vamos a entrar a este My Component, ¿ok? Vamos a hacer un git clone de aquí, de este template. Es un template ya bastante avanzado. Este template lo vamos a abrir en nuestro Visual Studio Code. Les pongo en el chat la URL del template que tengo para que lo puedan estar checando si es que lo necesitan. Entonces vamos a entrar My Component, ¿sí? Y como pueden ver, es exactamente la misma estructura. Tenemos un manifest, tenemos una carpeta de interfaces para la tienda y nuestro builder de React, donde tenemos ya un ejemplo con un patrón de programación específico. Dos, si lo queremos ver de esta manera. Uno es la internacionalización y otro es para poder introducir diferentes variables dentro del site editor. Entonces vamos a revisar el primero. Entrando al componente, nuestro componente se llama MyComponent, que está recibiendo ciertas propiedades. En este caso, SomeString es un nombre genérico que está recibiendo una variable de tipo string. Podría ser un entero, podría ser un objeto de algún tipo.
o cualquier tipo de información que ustedes necesiten. Y por otro lado, INTL. Estos dos son relacionados, uno hacia la internacionalización, que es INTL, que lo estamos introduciendo desde la inyección, desde INTL como un contexto hacia nuestro componente. Entonces está aventando información hacia nuestras propiedades para que las podamos utilizar. En específico, un hook que podemos utilizar para traer la información de internacionalización. Y el SumString, que es una variable que estamos adentrando desde nuestro esquema de nuestro componente. Este esquema lo que hace es que disponibiliza en el site editor, en el administrador, en el apartado SMS, disponibiliza esta propiedad como editable. Nosotros definimos a través de un contexto tipo JSON Schema cuáles son esas propiedades. Entonces puedes colocar strings, enums, booleanos, fechas, imágenes. Hay un widget para hacer un upload de alguna imagen, por ejemplo. Hay ese tipo de widgets que puedes colocar aquí en el JSON Schema del componente. Entonces estamos extendiendo este esquema de nuestro componente hacia el site editor. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ir a nuestro manifest, vamos a poner nuestra cuenta, tienda MX, my component. ¿Ok? Guardamos y vamos a text link. Use, vamos a empezar desde cero, el workspace. Text link, vamos a linkear nuestra aplicación. Mientras voy a ir abriendo en lo que linkea. Vitex. No, ¿qué tengo mal? Ok. Estoy intentando linkear desde una ruta que no era. Vitex link. Ahora sí. Linky. Mi teclado está bastante malo. Vitex link. Ahora sí. Ahora sí. Ya está linkeado. Cerrar este. Tenemos acá. Tengo aquí un store theme donde voy a colocar mi dependencia. Seguramente esto ya muchos lo han utilizado. My component es el componente que acabo de linkear en la versión 0, en el Major 0. Y voy a hacer referencia al componente que ya tengo en mi interfaz dentro del builder de store. Entonces le estoy diciendo que mi componente React index, llamado index, va a resolver en el Store Framework como my component, ¿ok? Si yo pusiera aquí my component 2 dentro de mi Store Framework o de mi template, tendría que hacer referencia a ese my component 2, porque el my component sin el 2 no existe, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a mandar llamar como bloque desde nuestro template? ¿Ok? Entonces ya lo tenemos esto linkeado en nuestro componente. Ahora vamos a linkear nuestro store theme. Text link. Mi teclado me duplica las letras. Estoy sumamente frustrado por eso. Ok, todo está yendo bien. Linkeando. Subir esto. Sitemap, todo salió correcto en nuestro linkeo. Entonces, recapitulando, linkeamos nuestro componente que ya tiene una interfaz. Tiene una interfaz para el Store Framework de nuestro componente React. Ese componente React lo estamos
declarando en nuestro template, y en la página de Home lo estamos mandando llamar en específico un bloque en específico, que es MyComponent, que resuelve el index. ¿Ok? Acá tenemos nuestro index. Ya tenemos linkeado nuestro componente. Nuestro componente tiene una interfaz que resuelve el index hacia un bloque llamado MyComponent, y en nuestro template estamos mandando llamar, estamos referenciando ese componente en nuestras dependencias del manifest, y en nuestro home estamos mandando llamar ese bloque, se llama MyComponent, ¿ok? Ya lo tenemos linkeado, no hubo ningún error, y ahora nos toca ir a nuestro ambiente a ver el resultado. Entonces, vamos a entrar, vamos a ver. Esperando que no tengamos ningún error. Entonces, aquí está pasando algo que varias veces me han solicitado ayuda con, que es, yo ya linkeé un template y no veo reflejado mi cambio en mi workspace, ¿no? ¿Por qué? Es muy sencillo. Yo estoy linkeando una versión del template. Estoy linkeando una versión del template y seguramente tengo otro template instalado. Entonces vamos a revisar eso. Vamos a abrir aquí Vitex LS. Vamos a tronar esta terminal. Abrimos una nueva. Ok. Entonces aquí nos está dando todas las aplicaciones que tenemos instaladas dentro de este workspace. En específico, veo que tengo un tal tienda MX Store State, un Tax Provider, Awesome Loyalty, y tengo por acá un Store Theme, ¿sí? Nuestro template, ¿cómo se llama? Vitex Store Theme versión 4.3, y acá tengo instalada la versión 3.41. Entonces están compitiendo la que está instalada, que se llaman igual, Store Theme versión 3, con Store Theme versión 4. Entonces lo único que tengo que hacer es Vitex uninstall vitex.store theme versión 3x. Uninstall, ok. Para liberar que solo haya una aplicación que se llama Store Theme, ¿ok? Esto es muy común y muchas veces me han contactado para decirme, oye, es que subo los cambios, pero no se refleja nada, todo está como originalmente estaba. Y justamente este es el issue. Hay una competencia de aplicaciones que se llaman igual. Entonces vamos a volver a linkear para ver si toma efecto nuestro cambio. Ok, listo. Entonces vimos que ya nuestro home desapareció por completo porque así lo pusimos. Comentamos todo lo que hay dentro de nuestro home y solo dejamos nuestro componente arriba. Entonces tenemos linkeado ya nuestro componente y tenemos linkeado nuestro template al mismo tiempo en el mismo workspace, en la misma máquina. Esto es posible, puedes linkear tantas aplicaciones necesites o estés desarrollando en el momento. Vamos a regresar a nuestra aplicación y vamos a darle una pasada rápida. Estamos desplegando una variable que se llama SomeString. Por otro lado, estamos haciendo una internacionalización de una variable, más bien de una constante, con un ID SomeLanguageString, que está dentro de nuestros mensajes. SomeLanguageString.
Entonces, la tenemos en inglés, la tenemos en español y en portugués. Entonces, cada una puede cambiar dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿ok? Por último, ¿dónde está? Index. Después tenemos una llamada a una variable que arriba estamos haciendo un fetch data de un Ajax hacia un API, en específico al API de sesiones, nomás para traer un dato. Es un dato que siempre va a existir, el order form ID. Y por último, estamos haciendo un hook que nos despliegue una cuenta, ¿no? Esto es más de React que de Vitex. ¿Ok? Entonces, si regresamos a nuestro template, a nuestro resultado final, vemos justamente esto. Vemos some language string en inglés, vemos el order form ID y el hook que va aumentando una variable en n veces, acorde a vayamos clicando un botón. Ahora, vamos a ver el administrador. Recuerden que les había mostrado que cuando declaramos un esquema para nuestra app, este esquema puede contener ciertos valores que podemos modificar en nuestro administrador, en el site editor en específico. Entonces, si entramos al admin en nuestro workspace y al site editor, vamos a poder ver cuáles son esas propiedades que podemos modificar. Entonces entramos a My Component y tenemos aquí SomeString. Este string, en el momento que nosotros lo modifiquemos, en ese momento es que se va a editar. Es decir, el framework va a mandar este valor hacia nuestro componente que estamos haciendo referencia, ¿sí? Entonces, en este caso es un string. Si regresamos a nuestro código de nuestro componente, está acá, tenemos declarado en nuestro esquema un tal SomeString, ¿ok? Este SomeString es el que estamos metiendo aquí directamente. Funciona muy parecido a un hook, a un set state. Cada vez que se modifica el set state, se va a volver a renderizar el componente con ese nuevo valor de esa variable o de esa propiedad, ¿ok? Entonces, hay que tener un control muy cuidadoso de cómo manejamos las propiedades, porque si estamos haciendo referencia a una variable, por ejemplo, que puede ser nula y estamos sacando un valor de ese null, probablemente nos cause un error. Entonces hay que hacer un manejo de contenido de variables correcto para que no truene nuestro componente y a su vez no perjudique la experiencia de navegación, ¿no? Porque puede ser que truene toda la página por nuestra variable mal seteada o mal manejada, ¿ok? Hay que manejar los nulls, los undefined, en fin. En este caso, la variable solo es un string que muestra el string. Si el string está vacío, no muestra nada, ¿ok? Entonces no tenemos no perjudica nuestra experiencia. Entonces vamos a agregar otra variable, vamos a copiar el esquema, SomeString 2, vamos a cambiar el nombre, otra variable. Vamos a quitar la descripción, no queremos ninguna descripción, va a ser del tipo number y no va a tener ningún default value, ¿ok? Vamos a removerlo por completo. Entonces esto lo que le va a decir al sistema es que ahora no solo tienes una variable, ahora tienes dos. Entonces, primero también tenemos que preparar a nuestro componente para recibir esta otra variable, ¿sí? SomeString 2 nos está diciendo que en nuestro type o en nuestra interfaz de este tipo no existe. Entonces vamos a colocarlo, es de tipo number y guardamos. Esto en automático manda un nuevo linkeo. SomeString
La mandé llamar mal. ¿Sí? Y volvemos a linkear. Cada vez que generemos una nueva interfaz o un nuevo tipo, linquemos de nuevo, o un nuevo esquema, linquemos de nuevo. No la estoy utilizando, entonces vamos a utilizarla. Aquí mismo vamos a generar otro elemento donde la utilicemos. Linkeamos. No alcanzo a ver. Errores de sintaxis. Listo. Ahora sí. Ya que linkea, vamos a refrescar nuestro site editor y vamos a poder ver el cambio que acabamos de hacer, que es agregar una nueva variable en el site editor para poder generar esta... algo tenemos mal. Missing block my component. Ok, eso generalmente es cuando el linkeo tuvo un error de sincronización. Entonces volvemos a linkear. ¿Sí? Normalmente se da cuando empiezas a tener errores que no dejan linkear correctamente. ¿Vale? Refresh. Vayan mandando sus preguntas para que podamos empezarlas a responder. ¿Sí? En lo que termino de linkear esto, son string, todo está correcto. Interfaz también. Y vamos a linkear esto también. Nuestro template. Okay. Ahí está. Solo tenemos que reiniciar el linkeo del componente. Entonces está ahorita analizando los componentes que hay en la página y si entramos a My Component, ahora vemos que tenemos otra variable. La primera variable la teníamos ya desde el boilerplate y agregamos una segunda. Entonces vamos a ver qué pasa si yo pongo aquí 1 y 2. En automático, según el layout que yo coloqué ahorita, los dos están sobre un paragraph y cada uno se renderiza de esa manera. Si yo vuelvo a agregar algo, este componente vuelve a ser renderizado y la variable vuelve a ser inyectada. ¿Ok? Y este cambio se puede persistir una vez que yo lo guardo. Este cambio se guarda directamente en el servidor GraphQL de este workspace en específico. Cualquier cambio que yo haga en este workspace solo se va a reflejar en este workspace, no se va a reflejar en el master. Entonces, si yo quiero que esto se refleje en el master, el cambio lo tengo que hacer en el master o ponerlo como default en mi componente o ponerlo dentro de dentro de las propiedades de mi template. Vamos a hacer eso. Entonces, regresamos al template que está aquí. Tengo mi componente, entonces voy a definirlo. Aquí voy a definir sus propiedades. Props. Y voy a mandar que tiene una variable de tipo... ¿Dónde está mi otro code? Aquí. Tiene una variable de tipo SomeString. Aquí. SomeString. Vamos a mandarle desde el template. ¿Ok? Vamos a darle guardián que sincronice. ¿Ok? Y una vez acá, voy a resetear la configuración que ya guardé, porque en niveles de priorización, la configuración que guardas en el Site Editor tiene mayor relevancia que la que configuras en el template. ¿Ok? Entonces
Entonces, vamos aquí a hacer un reset. Y mi variable que puse desde el template ya está siendo inyectada directamente a mi componente. Entonces, recapitulando lo que vimos el día de hoy, el patrón de programación sobre propiedades y esquemas es, en nuestro componente podemos tener diferentes, un esquema de variables que pueden ser inyectadas directamente al componente desde el site editor. ¿Ok? Estas variables pueden ser seteadas desde el site editor o desde el template. Las que son seteadas desde el site editor tienen mayor relevancia que las del template, porque se determina que el template es una etapa de desarrollo, entonces el desarrollador puede poner cualquier string. Y en el template es una etapa de ongoing, es decir, que el equipo del comercio que está manejando banners, está manejando títulos, está manejando strings, quiere que esa sea la que se muestra directamente en el sitio, ¿ok? Entonces, aquí es una forma muy rápida de poder hacer personalización de nuestros componentes. Y ahora vamos con las preguntas, ¿sale? Vamos a dejar de compartir. Dice Carlos Narváez. ¿Es un error desarrollar un template a partir del Store Theme y dejar instalados ambos? No, no es un error desarrollar a partir de ahí. De hecho, se recomienda porque ahí ya tienes todo armado y ya nada más modificas o estilizas acorde a lo que necesites. Sin embargo, tener instalados dos templates, como lo vimos en la sesión, es un problema. ¿Cuál de los dos el framework va a tomar? ¿Cuál de los dos? Entonces, hoy mismo vimos el ejemplo de por qué debemos de tener solo uno. ¿Ok? Si no tienen más preguntas, podemos dar por terminada la sesión. Espero les haya servido. Y cualquier cosa, mándenosla por correo o levanten un ticket. Les podemos responder cualquier duda que tengan, ¿vale? Llegó una. Carlos Acosta, buenas tardes. ¿Se pudo investigar un poco más sobre la duda que quedó pendiente la semana pasada sobre si todavía se necesitaba autorización de Vitex? Sí, estuve revisando la noticia, yo no la conocía la semana pasada, se dio el 14, me parece, el 14 de marzo. Sí, efectivamente, ya no necesitan pedir permiso para aplicaciones de Store Components sobre el builder de React. Si necesitan un builder como tipo Node o tipo GraphQL o ese tipo de builders, ahí sí van a necesitar permisos. Pero para un componente como el que vimos hoy, ya no necesitan pedir permiso. ¿Ok? Si en algún momento les pide permiso, seguramente es porque están tratando de desarrollar algo fuera de este contexto de React. Entonces ahí tengan cuidado y sin problema, ¿vale? Listo. Dice Juan Ortiz, ¿dónde puedo ver más información sobre los componentes? En particular, me interesa cómo manejar los hooks, ya que tengo que crear un drop-down que al ser seleccionado seleccione la página a otra URL. Ok, los hooks no es algo de Vitex, es algo de React. Te recomiendo buscar tal cual en Google React Hooks y te va a salir la guía de React oficial de React que fue desarrollada por Facebook sobre los hooks y se utilizan exactamente igual en Vitex.io, dado que son componentes tipo React. ¿Ok? Si quieres ver más ejemplos de cómo desarrollar cosas, te recomiendo el GitHub de Vitex-apps. Es donde están todas las aplicaciones de Vitex, todos los componentes, y ahí puedes ver el código directamente. Puedes analizarlo, puedes clonarlo, puedes hacer con él lo que necesites. ¿Ok?
Jonathan me pregunta, ¿puedo tomar un componente ya hecho por Vitex como el de newsletter y agregar una personalización para que se pueda cambiar la imagen de fondo desde el site editor? Sí, sí puedes. Tienes dos opciones ahí. Envolver el componente nativo de Vitex o el que desarrolló Vitex, lo envuelves en el tuyo y sobre eso manipulas eh, ya sea el entorno del componente de Vitex o puedes clonar el repositorio de Vitex y nada más adecuar lo que necesitas. Si nada más es, por ejemplo, cosas como el fondo, oye, no puedo acceder a tal elemento del componente, yo te recomendaría mejor que generes un issue dentro del repositorio de Vitex, de ese componente, y pidas que se agregue un handle. Estos handles sirven para eso, para que tú puedas acceder desde el CSS a los elementos. Y en el caso el fondo, pues yo diría que es lo que necesitas, ¿no? Un handle para manejar ese fondo, para inyectarle un fondo desde los estilos de tu template, ¿vale? Creo que es una mejor opción solicitar un nuevo handle. Andrés nos pregunta dónde se publican estos videos. En YouTube, en el canal de Vitex Latam, ¿ok? Ahí están todos los videos. No solo estos quickies, sino hay otros videos que hacen otros equipos de otros países, también están ahí. ¿Hay algún listado de los hooks y contexts que se pueden utilizar en Vitex? Sí, está en el GitHub de Vitex Apps. Contexto de producto, contexto de listas, contexto de la orden, contexto del carrito, contexto de casi todo. Para los que no conocen el concepto de contextos dentro de React, estos sirven para tener un controlador de información global dentro de un sitio. Es decir, que varios componentes pueden acceder a esa información y modificarla dependiendo del contexto, de manera como si estuvieras trabajando un estado, un state. Es de la misma manera. Nada más que lo haces de manera global, no lo haces de manera local del componente. Porque en React la información solo va one way, hacia abajo. Componente hacia abajo. Componente de padre a hijo. Entonces, si tú haces referencia de una propiedad de un componente padre a uno hijo, solo puede ir hacia abajo, no puedes acceder hacia arriba. Entonces, los contextos ayudan a eso. Entonces, tienes un componente globalizado, donde tienes esa información y cualquiera de tus componentes hijos dentro de todo tu sitio pueden acceder a ese contexto. Pueden leer más de esto en la documentación de React, ¿vale? Listo, chicos. Les agradezco mucho su tiempo. Ojalá les haya servido. Y pues nos vemos la próxima semana para terminar esta aplicación.